San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. Dándole las gracias al Altísimo y a los amigos a través de los cuales logramos hacer esta conexión con ustedes. Hoy quiero traer un tema, creo que lo he repetido en otras circunstancias, como fue por allá cuando estuve por un lado de Entre Ríos y creo que a mediados de año pasado, cuando aparecieron los fenómenos que ya nos estamos acostumbrando acá en norte de Antioquia, que son las intoxicaciones por nitrato. Resulta que coincidencialmente hoy un amigo llegó a mi casa temprano, tipo 7:30, 8, con una urgencia. Le amanecieron 2 vacas caídas y otras 2 muy borrachas, y parece que él ya le ha tocado en el pasado ver este tipo de síntomas. Corriendito llegó de mí. Coincidencialmente, hace 3 días me senté con él aquí en la estación, en la terminal, perdón, y me estaba comentando que el dueño de la tierra había puesto una marranera grande y que él pensaba que esa cantidad de estiércol de cerdo que estaba tirándole a la finca se iba a convertir en un problema, porque casualmente al frente donde él está hay una hacienda que tuvo mucho problema con porcicultura y con la salud de las vacas. Ese temita de esa finca vecina no lo quiero tocar hoy, pero en un futuro lo complementamos porque hace parte, voy a explicar hoy. Resulta que la manera natural que nos puso el Creador a los mamíferos, y quiero contarme dentro de los mamíferos, la medicina es una sola, era a través de las proteínas verdaderas. Resulta que cuando se dio el conflicto en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pues la industria alemana se perfiló hacia a los agroquímicos y apoyó la idea de un señor von Liebig, quien decía que la tierra no necesitaba sino nitrógeno, fósforo y potasio, que la tierra simplemente era un soporte para sostener una planta. En ese mismo instante, en Alemania ya estaba en la práctica de la agricultura los principios del doctor Julius Hensen, otro alemán químico del suelo, y él contradijo la propuesta de Liebig y le dijo: hermano, usted va a acabar con el mundo, porque es que el diseño natural es que los mamíferos debemos tomar los minerales del suelo, y si usted no le repone los minerales a la tierra y se queda simplemente con el NPK, usted agota la tierra. Y eso hace más de 130 años, y ya estamos, desde el 1900 ya se sabe que las tierras de Norteamérica, por ejemplo, lo dijo el padre de la nutrición norteamericana, de la densidad nutritiva, cómo se había perdido la calidad de los alimentos en la medida en que se han hecho cosechas exuberantes, abundantes, pesadas por el agua y no por la cantidad de sólidos que tiene. Es así como hemos caído en la trampa de que lo único que necesitábamos era el NPK, y venimos hablando del NPK. Yo, en lo que me conozco, el sulfato de amonio, que lo manejamos mucho en el Cesar, uno de los que más acidifica la tierra, lo usamos en los algodones. Y luego llego aquí en el año 80 y me encuentro que el rey del norte era en ese entonces el 25-15-0. Ahí no le estaban metiendo potasio, pero después vimos que existía el triple 15, que existía y tiene mucho dominio todavía el 31-8-8. Cuando llego a Antioquia y me encuentro, ya yo había cuestionado desde muchacho con mi hermano agrónomo el modelo de abonamiento que se hizo en nuestra tierra, y entonces me encuentro aquí que el modelo era el mismo, y como he sido inquieto y estudioso, pues me doy cuenta que el NPK, cuando llega a toda Latinoamérica con el tal de la Revolución Verde, que hace más de 60 años, acabó, y con los campesinos de México, y se vino hasta el sur del Brasil. Esto no es una mentira. Esto fue el gran negocio que montó los agroquímicos y la industria de los químicos, de los ácidos sintéticos. Yo, en mi práctica médica, siempre me había tocado atender casitos de intoxicaciones. Una accidental, me tocó una intoxicación accidental aquí entrando ¿para qué? Aquí, de Colanta para allá. Me encontré que en una finca un señor se equivocó de costal, y en vez de echarle sal a la canoa de unas novionas Jersey, cuando eso estaba el Jersey entrando a este país y habían traído
unas 40 hierbas y las tenían contempladas. Cuando el tipo se equivoca y en vez de echarle sal, le echó urea. Esa fue una intoxicación masiva que tuve y afortunadamente la saqué adelante porque la intoxicación por nitritos y nitratos, pues sabe que hay un antitos que lo tratamos con una solución del 1 al 2% de azul de metileno, aquí en el Espinal. Yo no me acordaba de la vereda, la vereda donde yo desarrollé toda mi medicina proactiva, no mi medicina curativa, sino preventiva. Entonces, cuando atiendo este tipo de intoxicaciones, me entero que el gran problema es que cuando la cantidad de nitritos y nitratos sobrepasa la capacidad de la microbiota de la panza, porque no se les olvide que nosotros lo que tenemos son microbios que nos alimentan la vaca y la vaca nos debe alimentar a nosotros. Entonces, cuando esta microbiota recibe esa cantidad alta de urea y de amoníaco y atraviesa la pared de la panza, llega el amoníaco, en forma de amoníaco, al hígado, y el hígado, tratando de transformarla en urea para poder eliminar, porque le saca una molécula de agua al amoníaco, entonces ahí es donde se ocurre el conflicto, porque hay una intoxicación y toda esta cantidad de sustancias de nitrógeno libre entra a la sangre y compite allá en el glóbulo rojo con la hemoglobina y se bloquea la respiración. Estos animales generalmente mueren por asfixia. Y resulta que hace 3 días yo, pues la historia de la persecución que vengo haciéndole a la urea y a la intoxicación por nitritos y nitratos está alrededor de los 40 años. Yo trabajo en una de las cabeceras municipales donde más cerdo se ha manejado, que es en Don Matías, y tuve la gran suerte de trabajar en ese municipio unos 7-8 años seguidos. Yo creo que fue una experiencia grandísima como médico para entender la problemática en la que el hombre del campo somete a sus animales con el uso de unas excretas crudas, y cualquiera va a decir: oiga, lo que está diciendo el negro, que eso es malo. Si eso al otro día usted ve la mata el doble de grande. Lo que pasa es que cuando usted utiliza demasiado nitrógeno no proteico, intoxica la tierra, daña la microbiota del suelo y daña la microbiota de la panza de las vacas. Esto, pues, para los médicos contemporáneos, creo que puede ser como un baldado de agua fría, porque la medicina nuestra lo único que hace en la universidad es sacar vendedores, catálogos de venta, para que seamos los que enriquecemos las arcas de todos los vendedores de agroquímico y de insumos. Entonces, este médico que durante 20 años trabaja como médico reactivo, o sea, casi que corriendo detrás de las enfermedades, pero al mismo tiempo este médico desde el año 79, por la intuición y por la sabiduría que el Señor nos presta a X o Y personas, pude hacer un diagnóstico subclínico crónico de una patología respiratoria crónica que me pareció mucho logro, que eran animales que no tenían síntomas de estar enfermos. El laboratorio me confirmaba que estaban enfermas y que había que tratarlas. Para esa época del 79 era un gran logro, pero yo no me conformé con eso, y detrás de ese hallazgo yo seguí utilizando el fonendoscopio. Ya cuando en el 80 llego al norte y todo lo que yo revisaba o todo lo que me sacaban, donde el 80% era por patologías reproductivas, yo hacía mi examen clínico. Como médico creo que lo mínimo que debo buscar en un paciente es conocer cómo están sus parámetros fisiológicos, como son la presión, la temperatura, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Yo me casé mucho con la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, porque lo podía hacer directamente con el animal, sin acudir al laboratorio. Y yo creo que es de pocos asumir que la frecuencia respiratoria, para mí desde ese entonces, me empezó a cuestionar, porque yo decía: hombre, si hay interferencia en la toma del oxígeno, como médico sabía que todas las reacciones biológicas de los mamíferos entra el oxígeno a jugar un papel fundamental. Si no hay oxígeno, apague y vamos, lo digo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando siempre que me ponían en estos 40 años animales por X o Y patología, sea por mastitis, sea por cojera, sea por retención de placenta, sea por vaca caída, sea por hipocalcemia, sea por cetosis, yo siempre he hecho el examen clínico, y siempre la puerta que me daba la luz era el fonendoscopio, porque me decía: ojo que está inflamado el pulmón. Cuando empiezo a capitalizar, porque según la inteligencia artificial, cuando eso yo todavía para ese año, el 80, no la
biología molecular no había llegado a lo que yo estaba encontrando ya desde el 80. Yo digo que estoy adelantado un poquito a lo que ha hecho la ciencia médica, porque cuando yo hago ese diagnóstico subclínico y lo corroboro con el examen de laboratorio, encuentro que hay una patología infecciosa. Pero mi pregunta era, ¿pero cómo que todas las vacas de un hato de 80 tenían la patología respiratoria? No podía estigmatizar la bacteria. Aquí tiene que haber un fenómeno que es el que la bacteria prácticamente es un oportunista, pero a nosotros la medicina nos enseñó que la bacteria era el enemigo. Usted no sabe lo difícil que es cuando usted lo educan haciéndole creer que son los antibióticos los que hacen el milagro, cosa que es mentira, y que son las bacterias las patógenas y que no es más, hay que acabar con las bacterias. Entonces cuando me doy cuenta que había un eslabón perdido, como lo llamo, porque yo seguía utilizando el fonendo para todas las patologías que me consultaban, y una que estaba repitiendo no estaba ovulando, una que no se acaloraba tenía quistes, otra que había abortado tenía 4 meses de servida o 3, muerte temprana del embrión. Todas estas patologías, yo decía, hombre, tiene que haber un factor que es el que desencadena cualquier problema. Entonces cuando la inteligencia me pregunta, ¿usted qué actitud tomaba ante esto y esto? Le digo, muy sencillo, para mí fue muy importante saber la presión de oxígeno que estaba entrando a la máquina biológica, y si la vía respiratoria estaba comprometida, el resto asúmalo que ya está comprometido. Entonces empiezo a ver resultados desde esa época tan buenos, que yo he visto la venta de 15 vacas en el año 79, a finales del 79, en Caldas, La Tablaza, que cada año en esa finca se descartaban entre 15 y 20 vacas por machorras, y resulta que ese año esas 20 vacas o 15 que habían ya con la cruz, con el signo de machorra, logré volverlas fértiles y se volvieron a preñar. No fui yo, fue la sabiduría del Señor que me dijo, alivia esas vacas. Y me estoy refiriendo a un amigo que le llevé los exámenes y se emocionó mucho y me dijo, doctor, ¿qué ve usted ahí? Y le dije, esas vacas están inflamadas. Me dijo, no señor, las vacas están enfermas. Alívialas que la naturaleza pone el resto. Eso para mí fueron unas palabras que me marcaron, porque esas vacas se les hizo una terapia antiinfecciosa, antiinflamatoria y unos suplementos con minerales. En ese entonces que yo manejaba unas premezclas y supe que esas vacas, todas 15 vacas, se preñaron en menos de 2 meses con un solo servicio. Ese, yo digo que fue el logro al cual yo le debo haberlo conocido a ustedes, haber llegado al norte de San Pedro, que hoy me preocupa mucho porque tengo una cantidad de amigos que me conocen, con los que trabajé, que hice unos trabajos muy hermosos, pero parece que la memoria les juega una pasada porque no se acuerdan de que yo he resuelto casi que el 99% de los problemas que he llegado a tratar en el norte de Antioquia. Entonces, cuando este amigo me sale hoy con el problemita de las vacas intoxicadas, caídas que tenía ya, dije, pues es el momento para retomar lo que hace más de 70, 80 años nos tiene las vacas intoxicadas. Señores, las vacas las enfermamos nosotros. ¿Por qué? Porque la industria nos hizo creer que con el nitrógeno, fósforo y potasio usted iba a salir de pobre, pero nunca le dijeron, tenga mucho cuidado que esa es tóxica en la medida en que se acumule a nivel de la sangre y empiecen los cuadros clínicos agudos, como está ocurriendo con este cambio, que hubo una transición de verano a invierno corto. No hace 3 días cayó un aguacero muy grande en esta región y hoy aparecieron esas 4 vacas caídas. Yo me pregunto, ¿cuántas se habrán caídas en el norte de Antioquia en este cambio de niño a niña? Parece que está orinando más el niño que la niña, pero esto siempre me interesa aprovechar las circunstancias, porque es muy probable que más de uno esté padeciendo lo mismo. Eso no es producto del azar ni de la suerte, que es lo que yo más le explicaba a la gente, que nadie se enferma. Cuando comenzamos a ver que estas patologías que a diario nos toca tratar en la finca, porque es casi imposible que no vayamos a tener vacas enfermas si no corregimos lo que les estoy contando. El modelo de abonamiento que nos vendieron fue totalmente áspero y carente de todo valor desde el punto de vista de producción y productividad para la industria ganadera. Cuando Julio Hensel le dijo a la humanidad por ahí en el 1880-90 que las tierras se iban a agotar y que llegaría un momento en que íbamos a tener una población humana y animal enferma, porque la ausencia de los 60 minerales esenciales que necesitamos todos los mamíferos es una gran verdad y es una necesidad sentida para que no
tengamos tanto que ir al médico y no tengamos una sociedad totalmente enferma, llámese animal o humana. Entonces yo me perfilo detrás de buscar el factor perdido, el eslabón perdido, y cuando llego, después de pasar por el estrés oxidativo, de pasar después de pasar por el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que era lo que encontraba con el fonendoscopio, había que, antes de que apareciera el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, tenía que haberse dado una pérdida del equilibrio interno de cada uno de los animales, que es lo que ocurre cuando nos intoxicamos con nitritos y nitratos y cuando tenemos un exceso de radicales libres, que son unas sustancias tóxicas que dañan la fertilidad en las vacas, en el espermatozoide, generan todas las patologías habidas y por haber. Llegar al estrés oxidativo me costó más de 40 años. Pero es curioso, porque ya desde el 79, prácticamente indirectamente, ya había diagnosticado el estrés oxidativo con el problema del cuadro respiratorio subclínico que diagnostiqué en el 79. Hoy lo que me lleva a lo último de la investigación es que el modelo que estaba ofreciendo Julius Hensel, el químico alemán que escribió Panes de Piedra, era la verdad. El señor Julius Hensel tenía la verdad y el señor Liebig no tenía la verdad. Lo cierto es que lo que estamos padeciendo hoy a nivel del mundo, aunque yo encuentro que hay unos movimientos yo lo llamo que Julius Hensel vive, porque hay algunos países en Europa y aquí en el sur del Brasil donde se está trabajando con los polvos de roca, lo cual yo lo estoy manejando ya hace alrededor de unos 20 años. Cuando yo con estos suplementos que le puse a la tierra en el año 2000, un ganadero que, porque no tenía tiempo y no era prácticamente, era más industrial de la ropa que de la ganadería, me pone a que le maneje una finca aquí en el Espinal y ahí hago mis primeros trabajos donde me doy cuenta que la gran falla radica en que no involucramos al suelo como el principal factor de producción en cualquier industria ganadera en el mundo. Lo primero que hay que saber qué tiene mi tierra, qué le falta y cómo la voy a reponer. Mire, la sabiduría del creador fue tanta que existe un término que se dice que las arbences es el idioma de la tierra, porque hubo un agrónomo estudioso también, amigo del medio ambiente, el doctor Nasser en el Brasil, hace más de 30 años, 40 casi, que decía que ojalá tuviéramos en la huerta donde fuéramos a cosechar nuestra comida, todas las arbences o todas las malezas habidas y por haber. Él decía que cada una de esas malezas había sido puesta no para que cansara al hombre, como nos han hecho creer, sino que era para que suba de abajo del subsuelo unos minerales de la roca madre para el suelo, los 40 centímetros que tenemos aquí encima, que es la parte viva. Entonces al hombre lo que se le enseñó fue a matar el lenguaje de la tierra, del suelo, con los venenos, y envenenamos todo, y que toda plantica que estuviera al lado de la mata tuya te iba a robar, cuando eso era una vil mentira, porque esa plantica simplemente lo que está es subiendo unos minerales que le están haciendo falta a la superficie del suelo tuyo. Y hay que mirar la plantica como hizo el doctor Nasser, que empezó a estudiar cada una de las arbences y él sabía qué tipo de mineral tenía que subir una, la otra, y que la radicularidad para abajo era diferente porque dependía del punto donde tuviera el mineral por el cual esa planta tenía un código genético simplemente para ir a subir ese mineral. Eso no lo enseña la agronomía a nadie, porque a nadie le ha importado, porque todo lo que esté vivo, que si no es gramínea, es mátela, échale veneno. Y aquí vemos lo que cometemos cuando vemos una matica de colanca, que es la primera que la vaca va a buscar. Pero pregúntese por qué se la come. La vaca sabe más nutrición que nosotros. Ella sabe que en esa plantica hay unos minerales que el quicuyo suyo, la pastura suya, no se lo está aportando. Y hay un hambre celular. Estamos hablando del hambre que aparece en nuestras células porque comemos abundante comida en volumen, pero que no tienen densidad nutritiva, entonces vivimos con hambre. Y esto nos acelera el envejecimiento porque vivimos prácticamente a punta de nitritos y nitratos. Y vienen los cánceres y vienen todas las patologías de vida y por haber. El negocio está montado. ¿Cuándo vamos a salir de esto? Nos vamos a demorar un rato. Yo creo que yo he tomado esto muy en serio porque quiero que
este pueblo que me vio nacer como médico no se olvide que llevo casi 50 años estudiando y buscando la verdad y que hoy soy totalmente diferente al médico que los atendió en el año 2000, porque yo en el 80, perdón, que llegué acá, he seguido estudiando porque no me quise quedar toda la vida corriendo detrás de las enfermedades con una jeringa. Yo me volví un médico proactivo, y es que medicina preventiva no es lo que la industria nos ha hecho creer, que es pensar en vacunas. No, la medicina preventiva es totalmente diferente. Es saber dónde nace desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista biológico, dónde nace, dónde se desencadena la patología y evitarla. Yo soy un médico proactivo hace más de 24 años y me ufano en decirlo porque yo le puedo decir por qué no hacemos un programa para que usted no tenga que llevar tanta droga a la finca, haga cuenta cuánto el sobrecosto que tiene la producción de su leche, porque usted son unos botiquines cargados de droga en la finca. Botiquín no da plata. Yo he dicho, las vacas son un pedacito de tierra montado en 4 patas y a ellas le debemos que no se nos haya acabado el norte, porque son las que nos están resembrando las bacterias aminolíticas, fibrolíticas y proteolíticas, que son las que más trabajan el suelo y degradan la materia orgánica. Entonces, cuando me quedo en el norte de Antioquia, en San Pedro, y me encuentro con unos amigos que fueron ganaderos y hoy están en otras actividades porque no aguantaron, pero que todavía tienen las tierras. Y qué bueno fuera que hiciéramos un club de los que desertaron de la industria lechera por desconocimiento y que quieran aprender para que empecemos un modelo de producción totalmente diferente al que arrancó hace 40 o 50 años atrás. ¿Por qué diferente? Porque lo primero a que yo los llevo es que reparemos la base, que se llama el suelo. Si el suelo lo volvemos sano, y es que la enfermedad de la planta es por un suelo que no le está aportando los elementos mínimos para que no seas vulnerable a los insectos ni a las plagas, que son los insectos, ni a los hongos. Y entonces empezar con una recuperación de las tierras es sencillo. Y podríamos empezar, yo digo que como la lechería empieza 3 semanas antes de parir la vaca y tenemos que hacer un plan para las vacas horras. Entonces la tierra donde comen las vacas horras la vamos a corregir, y la tierra donde el 25%, el otro 25, porque debe haber un 25 ahorro, o un 20 o un 15, no es el que mantenga, pero hablemos de un 20% ahorro y un 30% recién parida, donde coman esas 50 vacas. Vamos a recuperar esa área, que es el área vital. Yo diría que lo que ocurra aquí es lo que nos va a garantizar la no compra de tanto químico y tanta droga, tanto petroquímico, que es lo que estamos hoy tomando de la industria farmacológica, los petroquímicos. Entonces, a eso he querido invitar a mis amigos que se acuerden que Alfonso Fernández existe y que lleva 50 años estudiando la trampa y la mentira en que hemos trabajado toda la vida con vacas aparentemente sanas. Y el que no crea esto, que me lo refute y que me argumente, y yo voy y le demuestro en su finca o en su academia o en su universidad de que está trabajando con vacas enfermas. Ese es quizás el mejor mensaje que le quiero dejar a mis compatriotas de aquí de San Pedro de los Milagros. Y como este video no es solo para San Pedro, esta audición, ojalá la tengo en YouTube y en Facebook, llegue a otras latitudes, donde las ganaderías están padeciendo lo mismo, porque todos estamos sometidos al mismo modelo, que es insostenible. Creo que en Latinoamérica podríamos salirnos un poquito de ese modelo, parte de Brasil, parte de Chile, que también ya está trabajando los suelos como suelos vivos, y la referente que yo manejo desde hace muchos años, que es Nueva Zelanda, que lo primero que hizo fue corregir la acidez y la pobreza en materia orgánica y en minerales de las tierras, que son poquitas. No se nos olvide que Nueva Zelanda no tiene más de 6 millones de habitantes, y es que el que más leche le vende al mundo, que más leche en polvo le vende al mundo, se llama Nueva Zelanda. Entonces, cuando Nueva Zelanda produce leche a 850 pesos colombianos, yo me pregunto, ¿por qué nosotros no somos capaces de hacer eso? Porque es que hemos adolecido de la educación del suelo, que nadie se ha dignado de enseñar que la Pachamama hay que cuidarla, hay que contemplarla y hay que reponerla en la medida en que la vamos gastando. Le tenemos que ir aportando. No es que se canse, es que se agota, y si no tiene elementos menores, su vaca está desconectada completamente del suelo. Es ahí donde radica el problema. Muchas gracias. No quiero cansarlos. Yo sé que estos programas
a veces largos, son tediosos, pero mi teléfono es el 312-282-1820. No se les olvide que en este momento puede haber más de una vaca con el problema de intoxicación por nitritos y nitratos. No solamente la terapia para estas patologías se quedan a un antitox o un azul de metileno. Hay que hacer unas terapias complementarias que las hago yo como médico clínico, porque sé que esa vaca ya venía en estrés oxidativo y ya viene con problemas de patologías subclínicas infecciosas. Entonces hay que meter antibióticos, hay que meter antiinflamatorios y hay que meter unas vitaminas especiales y unos minerales para reforzar la salud de esas vacas, que las que cantan, las que se caen, son las que sirven para que preguntemos ¿y las otras cómo están? Porque es que la vaca que se muere es la que nos enseña que tenemos que intervenir las que están vivas. Muchas gracias, mi Dios los bendiga y en otra próxima ocasión nos veremos. Estamos en la red por Facebook y por YouTube.